periodista británico Graham Phillips, colaborador de RT, detenido en Ucrania el pasado martes, ha sido liberado por la Guardia Nacional del país. El reportero habló con nuestra cadena y explicó las circunstancias de su arresto y liberación. Además, según él, el hecho de que trabaje para una cadena rusa inmediatamente levanta suspicacias por las fuerzas de seguridad. En primer lugar, nos pararon ayer en Mariupol cuando nos acercábamos a un puesto de control. Eran las 12 del mediodía y estaba allí sacando fotos como he hecho decenas de veces. Pero ayer había algo diferente. Nos empezaron a hacer preguntas y entonces vieron que trabajaba para RT y las cosas se pusieron más tensas. Me detuvieron, me quitaron mis cosas y me interrogaron en detalle cuando vino el SBU, el Servicio de Seguridad Ucraniano. Después, cuando ya era de noche, me llevaron en una furgoneta de la policía. Me llevaron a Zaporozhye a punto de pistola y me retuvieron en una base. Trabajar allí para una televisión rusa levanta sospechas, no hay ninguna duda. Los soldados inicialmente me veían con mucha desconfianza cuando supieron que trabajaba para un canal ruso. Pensaban, trabajas para una cadena rusa, ¿qué propósito persigues aquí? ¿Eres un espía? Creo que hay mucha propaganda. Los soldados llaman a esta gente separatistas y yo no lo veo así. Y yo aquí represento la realidad y se lo hice saber. Y hoy cuando me han interrogado aquí en Kiev, la policía, se lo he reiterado. Y les expliqué que en todos mis encargos de RT he defendido todo aquello con lo que ellos no están de acuerdo. Me preguntaron e interrogaron, pero la conclusión es que todo está bien con ellos. Me trataron de forma correcta y me han dejado irme. Sin embargo, los periodistas de la cadena rusa Life News, también capturados por el ejército ucraniano, permanecen aún detenidos en Ucrania. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, ha declarado al respecto que los países occidentales no criticaron el arresto y ha subrayado que en otras ocasiones siempre han hablado de la necesidad de proteger a los reporteros. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan les amplía este tema. Reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para valorar precisamente la situación humanitaria en Ucrania y con especial mención, obviamente, a la detención ilegal de varios periodistas y profesionales de la información en ese país. El enviado de la organización en materia de violación de derechos humanos a Ucrania, Iván Simonovich, afirmó que hay un aumento de la violencia en el país y que esto pues no favorece a un clima óptimo para las elecciones del próximo 25 de mayo. Sin embargo, no hubo una condena rotunda o una petición rotunda para la liberación de los periodistas de la agencia Life News que siguen detenidos en Kiev por las autoridades ucranianas. Simonovich se limitó a decir que monitorearán la situación y que también están en contacto con el medio de comunicación ruso para mantenerle informado de la situación. Por su parte, el representante ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, subrayó la brutal manera en la que fueron detenidos los dos periodistas rusos en Ucrania. Le escuchamos. Hemos llamado la atención sobre el destino de los periodistas que fueron detenidos hace varios días por las autoridades ucranianas de una manera brutal. Por desgracia, no hemos escuchado ninguna crítica por parte de nuestros colegas occidentales, los mismos que reaccionaron radicalmente en muchas reuniones del Consejo de Seguridad y que siempre hablan de la necesidad de proteger a los periodistas. Y esas eran las palabras de Vitaly Churkin. También desde grupos de activistas como el grupo Human Rights Watch se denuncia que o se presentan cargos formales de manera inmediata o se debe liberar a los periodistas inmediatamente. Creo que cada vez que se detiene a un periodista y no hay información oficial detallada sobre su paradero o están incomunicados, hay motivos para preocuparse. Estamos preocupados por el trato que reciben, por su situación. Creemos que deben ser liberados inmediatamente y si hay acusaciones legales contra ellos, que se presenten y hagan públicas. Pero mientras tanto deben ser liberados durante la investigación, si es que debe haber una investigación. Por cierto, los inspectores de la OSCE no pudieron tener acceso a los periodistas retenidos. También se ha dado el caso del colaborador de esta casa de RT, el británico Graham Phillips, que ha sido ya puesto en libertad, pero las irregularidades y las inconsistencias también se repitieron en su caso. Por ejemplo, anteriormente el presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, habría dicho en rueda de prensa pues que el propio Graham portaba una pistola en el momento en el que fue detenido, en el momento de su arresto. Sin embargo, en las imágenes a las que ha tenido acceso RT, pues no se observa en ningún momento un arma en las manos del periodista británico.
Y las acciones de Kiev sobre los periodistas rusos detenidos evidencian que las nuevas autoridades quieren protegerse de aquellos que quieren decir la verdad sobre su actividad. Es la opinión del analista político y periodista Galeb Mousa. Por supuesto que no dejar ver a los detenidos o no saber su paradero o toda retención contra la voluntad de un individuo es una violación a los derechos humanos. Respecto a los motivos que pueden tener para tomar estas medidas, bien, yo lo atribuyo a que están siguiendo perfectamente el manual de instrucciones que se ha creado para desestabilizar regiones, países, y uno de esas instrucciones es precisamente no dejar a la prensa independiente o a cierta prensa que pueda difundir cuestiones fidedignas, cuestiones fieles a lo que sucede, que pueden ir contra los intereses que tienen estos grupos o estas personas. Ahora el gobierno irregular que hay en Ucrania trata de protegerse de la prensa que quiere informar de lo que realmente está sucediendo y de los intereses afines que tiene el gobierno de Kiev con Estados Unidos y Europa.